Donde actualizamos la situación epidemiológica de nuestro país. Hoy es 21 de marzo de 2021 y hemos amanecido con buenas noticias. La primera es que China y Cuba unen esfuerzos para obtener una vacuna denominada Pancorona, ese es el nombre, Pancorona, que sea efectiva frente a distintas cepas del coronavirus SARS-CoV-2 y prevenga la COVID-19. Y este proyecto, por cierto, surgió a solicitud de la parte china y cuenta con el visto bueno del Ministerio Cubano de Ciencia y Tecnología. Es una estrategia que va dirigida a proteger contra emergencias epidemiológicas de nuevas cepas del coronavirus que pudieran existir en el futuro en nuestro planeta. Y otra de las informaciones es que mañana lunes 22 en varias instituciones de aquí, de la capital cubana, que han sido certificadas para la vacunación, dará inicio el ensayo fase 3 de nuestra Soberana 02, que incluirá a 150.000 voluntarios pertenecientes al grupo de riesgo de los trabajadores del sector de la salud, del sector biofarmacéutico de la capital cubana y otros sectores definidos por nuestro Ministerio de Salud Pública. Los resultados de este ensayo clínico con Soberana 02 en fase 3 complementarán los datos de eficacia de este ensayo fase 3 y evaluará la reducción de la incidencia y dispersión de la epidemia a nivel poblacional. Como ya es característico desde hace más de un año, se encuentra con nosotros el director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, a quien doy los buenos días en este domingo, iniciando semana, 21 de marzo de 2021. Buenos días, doctor Durán García. Buen día, Pepe, a ti, a todo el colectivo que nos acompaña. Me alegra saludarlo. También está con nosotros Abraham Herrada, intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, a quien damos los buenos días también, la bienvenida. Yo también me alegro de poder compartir, saludar a todo el equipo que nos acompaña, al intérprete de lengua de señas y a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo amanece este domingo, este inicio de semana en Cuba con la pandemia? Con esas noticias que has dado, bueno, pues un poco más positivo, o sea, los indicadores todavía no logran estabilizarse. Y realmente un poco positivo con estas posibilidades que tenemos con las inmunizaciones. Antes de comenzar, felicitar al colectivo del Comercial Lauros de Artex. Comercial Lauros, ¿cómo no? De Artex. Que celebra hoy 21 años de haberse constituido y que fue seleccionado por 14 años consecutivos como colectivo de vanguardia nacional. Y además se le entregó hace muy poco tiempo la bandera de proeza laboral. Correcto. Es un colectivo que durante 21 años ha llevado el arte cubano a toda la población de Cuba y del exterior. Felicidades. Y demuestra lo que han hecho en nuestro país. Bueno, como yo te decía, todavía con indicadores no favorables, pudiéramos decir que hoy 2 fallecidos tenemos que informar que ocurrió en nuestro país de personas que tenían COVID-19 y de todas formas, reitero, muy complejo, como vamos a ver ahora en detalle, la situación epidemiológica de nuestro país y con mucho riesgo para la transmisión de la enfermedad. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de un paciente de 69 años de edad del municipio Marianao en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado, que tenía como comorbilidad asociada ser una diabetes mellitus. Comenzó con sintomatología dada por tos seca, escalofrío, dolor de cabeza. Se identificó en la pesquisa por su médico de la familia, se hizo el test de antígeno que resultó positivo, se ingresa, pero lamentablemente, a pesar de ser una persona relativamente joven, 69 años de edad, pues tuvo una evolución muy rápida y solamente estuvo ingresado durante 2 días. Desde el principio presentó manifestaciones que hicieron necesidad de administrar oxígeno
y lamentablemente en un momento determinado hizo una parada súbita cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Reiteramos nuestras condolencias. Fallece también en Cuba un paciente de 71 años de edad, del municipio de octubre, también aquí en la provincia de La Habana, también contacto de un caso positivo diagnosticado anteriormente y que tenía como comorbilidades asociadas pues una diabetes mellitus, una hipertensión arterial y obesidad. Siempre estas son asociaciones que pronostican un final un poco complejo y a veces muy difícil de lograr recuperar y de que tengan una evolución. Sí, siempre digo que a pesar de las comorbilidades en algunos pacientes de la edad, el asistir tempranamente al médico ante el primer síntoma, fíjense, y aquí informamos siempre los síntomas de forma tal que todo el mundo vea que cualquier cosa que uno se siente, hoy lo primero que hay que pensar, ir al médico y que se descarte es que uno tiene COVID-19 por la alta transmisión que mantenemos. Eso es un elemento importante. Como importante es que las personas que tenemos una cierta edad, que tenemos algunas comorbilidades, pues también nos protejamos, como todo el mundo lo debe hacer, pero todavía más. Este paciente que lamentablemente fallece, inició los síntomas, inicialmente él no tenía síntomas, este paciente. Él se estudia por ser contacto de un caso positivo y en el PCR que se realiza al 5º día, pues se confirma que padece la enfermedad. Inmediatamente fue ingresado, su evolución no fue muy favorable, presentó fiebre durante varios días, abundantes secreciones bronquiales, manifestaciones de una insuficiencia renal aguda y en un momento determinado hace una bradicardia extrema que no responde a los medicamentos y hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Este paciente estuvo ingresado 14 días, periodo más largo, y de ellos 11 en terapia intensiva, teniendo en cuenta el cuadro clínico que presentó. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, a amistades, y lamentamos mucho estos 2 fallecimientos que informamos en el día de hoy. De esta forma, Cuba amanece con 21.658 personas ingresadas en nuestras diferentes unidades, hospitales, centros de vigilancia. Podemos decir que 574 personas más que el día de ayer, lo cual traduce la complejidad que se está enfrentando. Sospechosos 3.843, en vigilancia 14.367 y confirmados activos, pacientes con PCR positivo que están ingresados 3.448. Si bien pudiéramos decir que son 4 menos que el día de ayer, pero eso es una cifra elevada de casos activos que están dadas por el número de casos que diariamente se confirman con la COVID-19. Ayer se procesaron 18.690 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país, en los 23 laboratorios de biología molecular que trabajan en esta actividad, y como resultado del análisis de estas muestras, pues se diagnosticaron 796 personas con COVID-19. Pudiéramos también decir que son 17 menos que el día anterior, pero de verdad es una cifra muy elevada que traduce la transmisión. Esto hizo que el 4,26% de las muestras procesadas en el día de ayer fueran positivas a la COVID. De esta forma, Cuba ya acumula
2.788.164 muestras que se han procesado en búsqueda del diagnóstico de COVID-19, en busca del SARS-CoV-2 y 66.758 personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Pudiéramos hablar de un 2,39% de todas las muestras analizadas. Como se ve en el gráfico y siempre lo presentamos, se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, los mayores por ciento en La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas, Santi Espíritu y así, de todo. Los porcientos mayores en correspondencia con la complejidad epidemiológica, con el número de contactos y con la tenencia de aeropuertos por donde entran pasajeros a los cuales hay que hacer PCR en el momento del arribo. Aunque ya esa cifra realmente es la menor, pero de todas formas pesa en algunos territorios. De los 796 pacientes que se diagnosticaron ayer, el mayor por ciento, 790, son pacientes autóctonos propios de la transmisión en nuestro territorio. 6 personas arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo establecido se confirmaron con COVID-19. Ahí ustedes lo tienen representado. Es el comportamiento que hemos tenido en Cuba, como siempre digo, desde hace más de 2 meses. Y como pueden ver ahí, ayer con una cifra de casos confirmados, que si bien podemos decir que discretamente menor que la del día anterior, pero sin embargo ustedes ven que no se logra una reducción sostenida del número de casos autóctonos que estamos teniendo en nuestro país. El 96,2%, un por ciento superior a lo que hemos venido presentando estos días anteriores, pues contactos de casos confirmados. Se está concentrando aquí prácticamente por encima del 95% de todos los pacientes que se diagnostican en Cuba. Lo enfatizamos para que nos demos cuenta de la importancia de informar que hemos sido contacto y de que en toda Cuba, excepto La Habana, como hemos explicado, se mantengan aislados y en La Habana todavía más, que cumpla con el aislamiento dentro de su domicilio porque el riesgo de transmisión es muy elevado. Ayer, como es natural, ya en el acumulado es el 91,7% de los pacientes diagnosticados contactos de casos confirmados. 6, como ya dijimos, importados con fuente de infección en el exterior y se trabaja para precisar la fuente de infección de 24 casos de los diagnosticados ayer, que hasta la noche de ayer todavía no se había identificado. En el acumulado desde el 1 de noviembre, que fue que se produjo el incremento de pacientes importados en nuestro país, aunque después se controló, se han diagnosticado 10.800 personas con COVID-19 que de alguna manera han tenido fuente de infección por una relación con viajeros internacionales. Estamos hablando del 18,9% de todos los casos diagnosticados desde el 1 de noviembre hasta la fecha. Por provincias, nuevamente La Habana con el mayor número, 462. La provincia de Santiago de Cuba, número elevado, 72. Pinar, no se logra una reducción mantenida del número de casos confirmados, 62. Santi Espíritus, 42. Granma, 30. Artemisa, 27. Camagüey, 18. Las Tunas, 16. Holguín, 12. Mayabeque, 11. Ciego de Ávila, 10. Guantánamo y Matanzas con 9 cada uno. Y Cienfuegos y Villa Clara con 8 cada uno. El sexo femenino ayer con el 47,9%,
y en el acumulado el sexo femenino con el 52,1%, el sexo femenino con el 48,7% y el masculino con el 51,3%, discretamente superior al femenino como se ha comportado en nuestro país la morbilidad, la incidencia de casos confirmados. 51,8% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. En el acumulado es el mismo por ciento, el 51,8%, y realmente se manifiesta como es característico y ya se conoce en el mundo esta enfermedad, con un número alto de pacientes asintomáticos que no se identifican y que, a no ser que se hagan determinados estudios, y que transmiten la enfermedad aún siendo asintomáticos. Por grupos de edades, no se logra todavía una reducción en los menores de 20 años. Ahí lo tienen. 113, el 14,2% de todos los diagnosticados ayer en Cuba, menores de 20 años de edad. De esos 103 con 18 y menos años de edad son los que se llaman en edades pediátricas. Perdón. Y de estos 103, pues también muy altos, 9 lactantes, 8 de la provincia de La Habana, discúlpeme, y 1 de Santi Espíritu. El 33% menor o igual a 6 meses de edad. Grupo de edad muy riesgoso. Y además contactos de casos confirmados. En el día, 6 provincias no reportan casos pediátricos: Camagüey, Matanzas, Mayabeque, Granma, Cienfuegos y el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya se acumulan en Cuba desde un 21 de marzo del 2020, que fue cuando se diagnosticó el primer niño en Cuba, que fue además un paciente importado en aquel momento, que se detecta por una pesquisa que se estaba realizando en la provincia de Granma. Hoy se cumple un año de haber diagnosticado el primer niño en Cuba con COVID-19. Pues desde ese momento, pues se acumulan ya 7.826 casos pediátricos que han sido confirmados en nuestro país. Y de ellos, 399 lactantes. Hoy en Cuba, con 620 activos, el 92% de los diagnosticados ya recuperados, y de todas formas se mantienen 2 graves, un adolescente de 17 años, un recién nacido de 21 días y un paciente crítico de 8 años de edad. Realmente, yo reitero, es mucho riesgo. Hoy mismo me lo explicaba la doctora Lisette en la mañana. Es mucho riesgo porque además en algunos casos se asocian comorbilidades en tempranas edades. Y realmente un trabajo excelente de nuestros pediatras, igual que de nuestros clínicos y de nuestros intensivistas y de nuestros neonatólogos. Pero considero que podemos aportar más con autorresponsabilidad en la protección de estos grupos de edades, de 20 y menos, de 18 y menos, y de los lactantes más todavía. De 20 a 39 años, 276. De 40 a 59, 286. Y de 60 y más, que no tengo que decir lo riesgoso de este grupo de edad, 121 personas se confirman con la COVID-19 en el día de ayer. Como ya había informado, 6 de los 796 casos diagnosticados ayer, pues son casos importados. 3 de la provincia de La Habana, de los municipios 10 de octubre, Guanabacoa, Habana del Este, 1 de cada uno.
uno de la provincia de Matanzas, del municipio Luis Munar, y en la provincia de Las Tunas se diagnostican 2 casos importados, uno del municipio Las Tunas y uno del municipio Jesús Menéndez. Por países de procedencia, de España 2, de Venezuela 3 y de México 1. Y ayer se diagnostican en Cuba 3 extranjeros con COVID-19. Estamos hablando de una turista española procedente de este país, de España, pero que es autóctono de aquí, del municipio Plaza en La Habana. Un turista sirio, también procedente de Siria, pero autóctono del municipio Playa. Y un turista alemán procedente de Alemania, pero también una transmisión autóctona del municipio de Plaza. Autóctonos, cifra elevada, 790. Pinar del Río con 62 casos autóctonos ayer, 35 más que la jornada anterior, muy elevado. Esto expresa que todavía en este territorio no se ha logrado el resultado esperado con las medidas que se han adoptado y que hay que seguir apretando, hay que seguir arreciando estas medidas para poder controlar la transmisión que existe en la provincia y que, reitero, todavía es muy elevada. Como ha ocurrido desde el principio, la mayor afectación en el municipio cabecera, ICB, ayer se diagnosticaron 41 pacientes de Pinar del Río, 3 de Matahambre, 4 de Sandino, 1 de Los Palacios, de Consolación del Sur 6, de San Juan y Martínez 2, de San Luis y Viñales 1 caso de cada uno, y de La Palma se confirman 2 casos autóctonos. Artemisa con 27 casos, también es otra provincia que no logra mantener una reducción importante de la transmisión. Mucho riesgo epidemiológico. Pudiéramos decir que son 2 más que la jornada anterior, pero realmente es una cifra elevada para esta provincia. Y además, como también ha ocurrido desde el principio, con una dispersión importante en su territorio. Ayer los 27 casos en 8 de sus 11 municipios. San Cristóbal con 2 casos, Guanajay con 6, San Antonio de los Baños con 7, Mariel, Caimito Candelaria y Caimito con 1 caso cada uno, Artemisa con 7 y Alquizar con 2 casos autóctonos en el día de ayer. La Habana, cifra elevada de casos autóctonos, dispersos en sus 15 municipios, 459, 12 menos que en la jornada anterior, pero muy elevada la transmisión. Habana del Este con 31, San Miguel del Padrón con 76, Boyeros 45, Arroyo Naranjo 42, Cerro con 30, Juanabacoa con 20, La Lisa 37, 10 de octubre 24, Centro Habana 31, Habana Vieja 25, Playa 16, Marianao 23, Regla 16, Plaza de la Revolución 11 y El Cotorro confirma 10 casos autóctonos. Como ustedes ven, son cifras elevadas, son cifras que traducen la complejidad epidemiológica. De hecho, la provincia de La Habana, de los 12 casos que tienen tasa de incidencia más elevada, pues 10 corresponden a la provincia. Reitero, se trabaja, su Consejo de Defensa adoptando medidas, pero todavía no controlada la transmisión. Mayabeque con 11 casos confirmados ayer. 11 más que la jornada anterior, que no había tenido ningún caso confirmado. O sea, es una provincia que todavía no logra una estabilidad en la reducción, aunque después vamos a ver en la curva que se aprecia que a través de los días se va logrando, pero todavía muy complejo.
Los 11 casos, el mayor número en San José de las Lajas, 4, Güines, Quibicán y San Nicolás con 2 cada uno, y Jaruco, un caso autóctono en el día de ayer. Matanzas confirma 8 casos, provincia que mantiene control de la pandemia, aunque en los últimos días ha tenido un número mayor. Perico con 4, Jagüey Grande, Pedro Betancur y Matanzas con 1 cada uno. Cienfuegos, 8 casos autóctonos, 7 menos que el día anterior. También es una provincia que mantiene el control de la pandemia. Y de los 8 casos autóctonos ayer, el mayor número en el municipio cabecera, Cienfuegos 3, Aguada de Pasajeros 2, Abreu 2 también y Cumanayagua un caso autóctono ayer. Villa Clara, provincia que no obstante su complejidad, pues ha mantenido control de la pandemia, 8 casos autóctonos ayer, Santa Clara con 3, Camajuaní con 2 y Ranchuelo, Remedios y Placeta 1 de cada uno. Santi Espíritu confirma 42 casos. Pudiéramos decir que 3 menos que el día anterior, pero de todas formas, para los indicadores que había mantenido esta provincia, todavía con una transmisión elevada. Además, con una dispersión, que en el día de ayer los casos confirmados pertenecen a 7 de sus 8 municipios. La mayor transmisión, que es donde se ha mantenido el número mayor, el municipio cabecera, Santi Espíritu, que ayer tuvo 20 casos autóctonos. Le sigue Trinidad con 10, Tahuasco con 4, Jatibonico y Yaguajay con 2, y La Sierpe, Cabaiguán con 3, y La Sierpe, un caso autóctono en el día de ayer. Ciego de Ávila confirma 10 casos autóctonos. Incremento con el día anterior, 6 más que la jornada anterior, aunque es una provincia que ha tenido en determinados momentos un incremento, pero va controlándolo. Los 10 casos, 5 en el municipio de Baraguá, 4 en el municipio Ciego de Ávila y 1 en Bolivia. Camagüey con 18 casos autóctonos, la misma cantidad que el día anterior, aunque inferior al comportamiento que venía teniendo, pero de todas formas con una complejidad epidemiológica que la vamos a ver más adelante. Municipio Camagüey, el mayor número, además la mayor transmisión se ha mantenido en este municipio, 13 casos ayer, Santa Cruz del Sur con 4 y Guaymaro con 1. Las Tunas, que es una provincia que además se mantiene de las provincias con menor tasa de incidencia en Cuba. Sin embargo, ojo, ayer 14 casos, 11 más con la jornada anterior. El mayor número en el municipio de Las Tunas, 11, Manatí 2 y Jobabo 1. Holguín confirma 12 casos autóctonos ayer, después de algunos días de transmisión un tanto elevada, va reduciendo, 10 menos que la jornada anterior, y el mayor número, como también ha venido ocurriendo, en el municipio cabecera, 9, Sagua de Tánamo 2 y Moa 1. Holguín es una provincia que ha ido demostrando también que va controlando la pandemia. Granma, aunque pudiéramos decir que 30 casos ayer son 10 menos que el día anterior, sin embargo es una provincia que lamentablemente después de un trabajo muy meritorio por todo el tiempo que se mantuvo sin confirmar casos, después con cifras bajas, controladas, sin embargo está enfrentando y con mucha actividad, con una conducción de su Consejo de Defensa para el control de un incremento en la transmisión. De los 30 casos ayer, Bayamo con 22 es donde realmente ellos han tenido la mayor transmisión, Río Cauto y Cauto Cristo con 2 cada uno, Manzanillo con 3 y Media Luna, un caso autóctono ayer. Santiago de Cuba, que si bien pudiéramos decir que son 18 menos que el día anterior,
pero 72 casos en la provincia de Santiago de Cuba, para lo que ellos habían logrado desde el punto de vista del control, traduce que todavía tenemos una transmisión importante en este territorio, que es mayor en el municipio Santiago de Cuba, municipio cabecera, donde ayer se confirmaron 61 casos autóctonos. Le sigue Contramaestre con 7 y Palma Soriano con 4. Y Guantánamo, que es otra provincia que ha mantenido un control de la pandemia después de haber tenido una transmisión muy elevada, 9 casos autóctonos ayer, 5 menos que la jornada anterior, y todos en el municipio cabecera, que es donde también ellos presentaron la mayor transmisión. El municipio Isla de la Juventud no confirma casos en el día de ayer, no obstante haberse procesado muestras de este territorio. El día anterior había tenido 11, ayer no tuvo caso. De todas formas, este es un municipio que está trabajando duro, como está trabajando toda Cuba, para controlar el incremento de la transmisión que ha tenido desde hace varias semanas. De esta forma y con este comportamiento de los casos confirmados en el día de ayer, de los casos autóctonos, que son los que determinan las tasas de incidencia de un territorio, pues el orden de las provincias de mayor tasa a menor no se modifica con respecto al día anterior. La Habana en el primer lugar con una tasa de 289,1, superior a la del día anterior. Pinar del Río con 150, Mayabeque con 128,4, Granma con un 110 por 100.000 habitantes, Santi Espíritu con 108 por 100.000 habitantes, y el municipio especial, aunque lo ha ido reduciendo su tasa, pero todavía en el 6º lugar en nuestro país de las tasas más elevadas, 86,1 por 100.000 de habitantes. Como siempre digo, Las Tunas y Matanzas, aunque con tasas superiores a las del día de ayer, Las Tunas con 18 por 100.000 habitantes y Matanzas con 14,6, pues se mantienen como las provincias con menor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país. Cuba, con una tasa hoy de 105,4, pues superior a la del día de ayer. Los 12 municipios donde se concentra el 47% de la incidencia de COVID-19 en Cuba durante los últimos 15 días, ahí están representados. Como yo dije, 10 de la provincia de La Habana, se mantiene uno de Mayabeque y uno de Pinar del Río. El de mayor tasa en Cuba se mantiene Melena del Sur, de la provincia de Mayabeque. Estamos hablando de una tasa de 822,9 por 100.000 habitantes. Inferior a la de ayer, ayer era de más de 1.000, pero de todas formas la más alta de Cuba. Le sigue entonces Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cotorro, Cerro, Guanabacoa, Habana del Este, 10 de octubre y Arroyo Naranjo. Ahí están los 10 municipios de La Habana donde existen mayores tasas de incidencia en Cuba en estos momentos. Y finalmente el municipio Pinar del Río, con una tasa de 270,6, pues todavía se mantiene entre los municipios que mayor tasa de incidencia aportan en Cuba. La Habana, ahí ustedes tienen la curva, no logra una reducción, ustedes ven que más bien es alta y no se logra una reducción del número de casos, y las mayores tasas, como también lo habíamos dicho ya, pues en Habana Vieja, en Regla, en San Miguel del Padrón, en Centro Habana, en Cotorro y Cerro, aunque el resto de los municipios todos tienen tasas que son elevadas. Pinar del Río, que mantiene la mayor transmisión en el municipio cabecera,
270,6 por 100.000 habitantes como tasa, y segundo lugar La Palma con 165,6. Ahí ustedes ven que todavía en la curva de esta provincia, aunque parece que quiere disminuir, pero mantiene una meseta en el número de casos, que traduce que todavía la transmisión es de mucho riesgo. Mayabeque sí parece ser una provincia que, con las medidas que han ido adoptando, pues va hacia la disminución. Nada de descuidarse, y eso lo sabe su Consejo de Defensa, su Dirección de Salud, porque es mucho riesgo el que ha tenido Mayabeque, además con un tránsito importante de personas. Reitero, ha ido bajando, pero todavía, ahí se ve la curva, pero todavía, incluso con un municipio que es Melena del Sur, que además tiene una tasa de 822,9 por 100.000 habitantes, que son de las más elevadas de nuestro país. Y en segundo lugar, Güines, con 126,7. Granma, provincia que ahí pueden ver en la curva, miren, donde comenzó hace prácticamente 2 semanas atrás, había mantenido un control y se ha ido incrementando, que todavía, aunque ayer una cifra inferior, pero todavía es elevado. Y como reitero, su afectación en 12 de 13 municipios, pero su mayor afectación en el municipio Bayamo, con una tasa de 245,2, y en Manzanillo con una tasa de 110,2. Santi Espíritus todavía sin un buen control de la pandemia, ahí está su curva, alta todavía, y la mayor afectación en los últimos 15 días en el municipio Trinidad, 165,7, Santi Espíritu 138,4 y La Sierpe 132,1. Artemisa, provincia que, si bien no tiene un incremento sustancial, sin embargo se mantiene con cifras altas y que no se logra una reducción. Es una especie de meseta en este territorio. Además ha reportado casos en todos sus municipios. Artemisa es otra provincia que, por los movimientos de personas que tienen, que trabajan allá, que viven acá, y tránsito también de algunas personas, pues realmente es una provincia de mucho riesgo. Ayer, en los últimos 15 días, Guanajay con la tasa más elevada, le sigue Mariel, San Cristóbal, Candelaria, y el municipio Artemisa y San Antonio de los Baños. Y finalmente, de las provincias con tasas elevadas, ahí está Camagüey. Camagüey parece que, aún teniendo cifras elevadas todavía, pero va a la reducción, como se puede ver en el gráfico. Ha reportado casos en 11 de sus 13 municipios, y el municipio de Guáimaro ayer, Camagüey en segundo lugar y Santa Cruz del Sur, pues con las tasas más elevadas. No obstante, esta provincia, donde ha tenido las tasas más elevadas y la transmisión más importante, ha sido en Camagüey municipio, aunque reitero, ha reportado casos en 11 de sus 13 municipios. Y ayer incluso el municipio de Guáimaro, en la tasa acumulada de los últimos 15 días, pues queda en el primer lugar en este territorio. En resumen, de los 66.758 pacientes que ya se han diagnosticado en Cuba con COVID-19, se mantiene ingresado una cifra todavía elevada de casos. Estamos hablando de casos activos, 3.448, que es el 5,2% de todos los diagnosticados en Cuba. El 98,03%, 3.380, con una evolución clínica estable. Se acumulan, y lamentamos en el día de hoy, el fallecimiento de 2 personas en Cuba con COVID-19, y ya se acumulan
394 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Letalidad para Cuba de 0,59%, inferior a la del mundo, que es de 2,20%, y a la de las Américas, que es todavía más elevada, de 2,40%. Reitero, inferior, pero con lo cual estamos inconformes, toda Cuba está inconforme con estas tasas y se trabaja para que realmente se logre una reducción todavía mayor. Los 2 evacuados al principio de la pandemia, los 54 que han retornado después de hecho el diagnóstico, y ayer 798 altas. Balance positivo chiquito, 2 más que los diagnosticados, que permite una reducción de los activos, pero de todas formas no es una reducción importante. Se mantiene un número elevado de casos activos. Con estos 798 altas que se dieron ayer, pues ya 62.860 personas, estamos hablando del 94,2% de todas las personas que en Cuba han sido diagnosticadas con COVID-19, que además se han atendido en nuestro país. Algunos se han ido después del diagnóstico, pero después del tratamiento inicial, pues se han recuperado. Reitero, el 94,2% de las personas que han tenido COVID-19 en Cuba, pues ya se encuentran recuperadas de la enfermedad. Decimos recuperadas, no exentas de tener un grupo de secuelas, como también hemos informado. En terapia intensiva, la misma cifra que el día de ayer, 68 pacientes confirmados, 29 críticos y 39 graves. Muy alto, mucho riesgo para el pronóstico de los pacientes que llegan al estado grave y todavía más los que llegan al estado crítico. Y que dentro de esto se incluyen, y lo vuelvo a remarcar, los 2 niños en edades pediátricas que están en estado grave y el que se encuentra en estado crítico. Finalmente, el comportamiento de la pandemia en Cuba, ahí la pueden ver en el gráfico, una cifra acumulada de casos confirmados en el mes de marzo, elevada, 16.168. Como ven, estamos hablando de los primeros 20 días de este mes, 16.168, que si el comportamiento no logramos reducirlo, vamos a quedar con una cifra similar a la del mes de febrero, que fue la más alta de toda la pandemia en Cuba, 23.004 casos confirmados en el mes de febrero. Fallecidos, 70 acumulados en el mes de marzo, elevada cifra, como ya había dicho, que en febrero, siempre cojo de referencia, porque febrero ha sido el mes con mayor número de casos confirmados, mayor número absoluto de casos fallecidos, no la mayor tasa de letalidad, pero sí el número mayor de casos que han fallecido, y realmente este mes todavía vamos a tener el efecto de la elevada transmisión que se ha mantenido en nuestro país. Reitero, 70 fallecidos, en febrero fueron 108. Como ustedes pueden ver, muy compleja la situación epidemiológica. Las noticias que informaba Pepe esta mañana, que además se han divulgado por diversos medios, pues en relación con las vacunas, pues es importante, es algo que nos da un pronóstico de control de esta enfermedad, que realmente este último rebrote, este último incremento, que es el tercero que hemos tenido en Cuba, pues indiscutiblemente
ha costado trabajo su control. Influye, reitero, no es todo, no todo es el comportamiento social, pero indiscutiblemente tiene una parte de valor a la hora de poder controlar la transmisión. Y con la ayuda de las vacunas, o con el efecto que producen las vacunas y que van a producirlo en nuestro país, pues indiscutiblemente pues lograremos un control de la pandemia que volveremos a las cifras que tuvimos en el primer periodo de la enfermedad. Finalmente, los pronósticos que nos avisoran el equipo de científicos conducidos por el profesor Guinovar en cuanto al comportamiento de la pandemia en Cuba, pues ahí lo tienen en un gráfico que nos van a ayudar, y que esto se hace, como yo he explicado ya varias veces, basado en los datos de días anteriores, en los periodos de las últimas 3 semanas. Y se expresa mediante curvas que representan la media de todas esas simulaciones. Yo lo digo porque la población dirá, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? ¿De qué va a pasar en los próximos 15 días? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Sale de estos análisis con el comportamiento que ha venido teniendo. Y que en el caso de los pronósticos a corto plazo, se plantea, a pesar de que todavía es alto, que van mejorando las provincias y en general para el país. Sin embargo, se pronostica un aumento de la incidencia para Santiago y un mantenimiento de la incidencia alta para La Habana en los próximos días, que sabemos que con las acciones que estamos realizando vamos a evitar estos pronósticos. El profesor Guinovar dirá, bueno, pero no es así. No, estamos trabajando, Guinovar, para que su pronóstico no se cumpla. Y de todas formas, y ustedes pueden ver, o por lo menos se los voy a tratar de explicar porque no se ve mucho, la primera curva es la estimación de los casos confirmados y las altas en Cuba, que van más o menos parejos, pero elevados. A la derecha, arriba, los casos confirmados diarios. Ahí ustedes ven, las bolitas son los casos confirmados y es una curva que no se pronostica que disminuye importantemente, de manera importante. La estimación de los casos fallecidos, abajo, a la izquierda, también es una curva que todavía no se aprecia una reducción. Y de los casos activos, es la curva que queda a la derecha abajo, pues realmente se pronostica que vayan disminuyendo el número de casos activos. Esto estará en correspondencia con el número de casos recuperados que tengamos diariamente. Hasta aquí, Pepe, la situación nacional, compleja y trabajando. Y hay que seguir trabajando, doctor. Bueno, ya escucharon a Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Hoy se reportan en nuestro país 796 nuevos casos positivos a la COVID-19. Ayer se tributaron 798 altas y se lamenta el fallecimiento de 2 personas. Quiero decirle, doctor, que antes de que concluya nuestra conferencia, tendremos otra de las colaboraciones, un mensaje de bien público de La Colmenita. Vamos a una pausa y luego retornamos para conocer la situación internacional. Se incorpora a nuestra conferencia de prensa el intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Ariel Hernández. Y doctor, más de 123 millones ya está reportando el mundo de casos contagiados con COVID-19, es decir que Cuba no es la excepción. El alza en los últimos 15 días, usted lo demostraba, lo decía, pero hay que continuar trabajando. Así, Pepe, muy compleja la situación internacional.
además con muchas cosas contradictorias. Hay países protestando por las medidas de restricción que consideran que no deben de seguir, las diferentes situaciones con las vacunas, que no se han podido cumplir todos los compromisos. Y esto es lo que hace que todavía se confirmen diariamente alrededor de 500.000 de personas con COVID-19. Ayer 491.572, cifra muy elevada, que no se ve una reducción en la pandemia. Y esto, como tú bien dices, hace que ya la cifra de casos confirmados en el mundo pues llegue a 123.152.678. Esto es con el informe de 190 países y 29 territorios que son los que han ido diagnosticando casos. Ayer en el mundo un número de activos, que además con una posibilidad de transmisión muy alta de 21.185.225 casos activos y con un número de fallecidos ayer de 9.858, que hace que 2.717.003 personas en el mundo han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Letalidad de 2,20%. La región de las Américas, pues realmente se sigue manteniendo como epicentro de la pandemia, al aportar el 44,49% de todos los casos confirmados en el mundo. Ya acumula 54.799.028 casos confirmados y fallecieron ayer 5.728, que hace que ya el acumulado de fallecidos sea de 1.315.222 y una letalidad que es más alta que la del mundo de 2,40 en el día de ayer, hasta el día de ayer. Los países que aportan el mayor número de casos, ahí están, se cambian en Estados Unidos, Brasil. Brasil en el día de ayer, estamos hablando de los casos del día de ayer, es el otro gráfico, el del pastel. Brasil con el mayor número de casos diagnosticados en un día, 89.409. Estados Unidos en segundo lugar, la India, Polonia, Italia, Ucrania, Alemania, República Checa, Rusia, Argentina se suma al 10º lugar en cuanto al número de casos confirmados en un día. En cuanto al número de fallecidos, pues Brasil también es la que aporta el mayor número en el día de ayer, le sigue Estados Unidos, México, que siempre hemos hablado de su letalidad, Italia, Rusia, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, República Checa, Perú, cae en este grupo y realmente nos traduce, Pepe, la complejidad a toda esta actividad. Y está determinado pues también el enfoque que se le ha dado a la pandemia en algunos países, incluso por la máxima dirección del país en ocasiones, que es lo que interviene aquí. Ahí anoche revisamos una noticia que salió refiriéndose a las declaraciones que hizo el director, según los estudios que han efectuado, el director del centro Gamaleya, el de la producción, el Gamaleya, que es el donde se produce la vacuna Sputnik 5, Sputnik V, que inicialmente fue muy bombardeada y ya se ha reconocido el efecto que ella logra. Y el nivel de eficacia alto. Y el nivel de eficacia. Y él decía, que lo digo ya que vamos teniendo un número de personas que se han ido recuperando, que el 20% de las personas que han tenido COVID-19 no desarrollan anticuerpos protectores contra la enfermedad. Yo digo porque algunas personas dicen, no, yo tuve ya la enfermedad, no tengo que seguirme protegiendo, exacto, la vacuna no es necesaria, y él llamaba la atención sobre esto, que realmente
es importante, un % elevado. Él habla de un 20% según los estudios que ellos han realizado. No deja inmunidad contra la COVID-19. Por lo tanto, a diferencia de otras enfermedades transmisibles, el hecho de padecer la COVID-19 no te excluye de seguir con el riesgo de adquirir nuevamente la enfermedad, porque no te desarrolla anticuerpos como tal. Y ahora sí termino para poder disfrutar, como lo hicimos el otro día, de un regalo. De este regalo que nos hace Team Cremata con su colmenita, que de verdad que es impresionante. Claro que sí, son nuestros niños. Qué mejor mensaje de bien público que el que nos dan nuestros niños, y si viene de la colmenita, pues siempre es bienvenido aquí en nuestra conferencia de prensa. Reitero, Cuba hoy reporta 796 casos confirmados a la COVID-19, se lamenta el fallecimiento de 2 personas. Y aquí vamos, y nos despedimos con este estreno de la colmenita. Buenos días. Que me asustan las vacunas. Toda mi infancia llorando cuando toca la vacuna. Mi larga infancia temiendo que me toque la vacuna. Y ahora resulta que sueño y deseo que me pongan una. Aquí está mi brazo. Si es solo un pinchazo. Bicharraco, estás perdido. ¡Qué pena, qué papelazo! ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo batazo. Y el corona se va.